están aquí. Y vamos a empezar este tiempo. Es el tiempo más precioso que podamos tener, escudriñar la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos enseñe, nos guíe, nos revele. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche, por este momento en que nos unimos, Señor, para escudriñar tu palabra, para conocer, para ser guiados, para vivirla. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, nos revele y podamos, Señor, cada vez entender más, recibir más para nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Estábamos la semana pasada viendo el libro de Nehemías. No estamos ya varias semanas y hicimos el pasaje 7 y lo hicimos hasta el 4. Y estábamos hablando cómo cerrar puertas, cómo cuidar la bendición de Dios, cómo cuidar las respuestas de Dios. En el 7:5 para adelante, así como que no da ganas de leerlo, ¿no? Y muchas veces pues uno se pasa, ¿no? Y del 7 me paso a uno más que se entienda un poco mejor y me puedo ir al 8. Pero pidiéndole al Señor el entendimiento y la revelación, por algo está escrito. Si no, también se hubiese obviado esa escritura, porque no lo vamos a leer todo, porque están los nombres de muchísimas personas que están nombrando aquí, y yo quiero compartir algunos puntos de este pasaje, en donde dice desde el 5, Nehemías 7:5 dice: entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Yeshua, Nehemías, Azarías, Amías, y así continúa, y dice: el número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2172, y comienza a nombrar los hijos de Cefatías, 372, y así fueron ahí empadronados los hijos. Pero en todo esto que estamos viendo, dice ahí: puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados. ¿Por qué sería el empadronamiento? Después de que habían tenido una victoria, yo puedo entender que están haciendo un empadronamiento, porque en el pueblo de Dios uno algo tiene que hacer. Y dice, pero me llama mucho la atención, porque dice todo acá comienza hijos de, y todo sigue hasta que llega un momento del 26 que dice: los varones de Belén, y comienza: los varones de Anatot, los varones de Bet-Mabet, los varones de Kiriat Jearaim, los varones de Ramá, los varones de Migmas, los varones de Betel, los varones del otro Nebo, los hijos, y viene los hijos, y viene y pasa el 39, sacerdotes, los hijos de Jedaídas. Más abajo comienza levitas. Entonces comienza a hablar de varones, comienza
hacer la lista de los varones, los sacerdotes, levitas, cantores, entonces porteros, y acá podemos saber por qué está hablando y dando esos datos, ¿no? Y sigue, ¿no? De acá hablando. Y otra vez dice, ahora dice sirvientes del templo. Luego, más abajo comienza, siguen los hijos. Y los hijos, y dice, y luego va todos los sirvientes del templo. Entonces nosotros podemos ver acá que está habiendo un empadronamiento, pero hay algo para resaltar. ¿Quiénes eran los varones y por qué comienza a nombrar los varones? En la palabra de Dios, los varones eran los hombres santos, con grandes virtudes, dice acá, con humildad, con obediencia y valentía. Entonces acá vemos un dato importante, que está habiendo una diferencia, ¿no? El varón recibía ese nombre de varón cuando ya era un hombre crecido espiritualmente, un hombre que ya entendido en lo que era servir a Dios, seguir a Dios, obedecer a Dios, un hombre que no desaprovechaba las oportunidades de crecer. Hoy en día todo dice varón, varón, pero bíblicamente el varón tenía ciertas virtudes, ciertas características que había ganado por el tiempo y el entendimiento, la rendición, la humildad, o sea, lo hacía un varón de Dios. Entonces acá está determinando, por eso lo menciona, varones de... Y si nosotros nos damos cuenta, esos varones son de lugares importantes donde algo ha sucedido. Nosotros tenemos que entender, y yo estaba pensando en este momento, ¿no? En qué posición deberíamos estar. Hay posiciones que nosotros deberíamos entender y de buscar, ¿no? Como siempre voy diciendo, para todo hay un esfuerzo, y esforcémonos mucho más en estos tiempos en agradar a Dios y ser un varón de Dios y una mujer de Dios, ¿no? Y nuestros nombres van a estar resaltados. Dice acá, y a mí me llama mucho la atención cuando dice que puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales del pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías, ¿no? Y dice, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así, y comienza a redactarse, ¿no? Entonces, cuando yo leo esto, digo, ¿verdad que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida? ¿Y cómo estarán escritos? ¿Como un hijo de, o un varón? Una mujer de Dios. Estaba leyendo, pidiéndole a Dios que me dé una revelación de esto que es tan difícil de poder entenderlo y sacar una enseñanza y algo que haga en nuestra vida, pensar, sacudir algo en nuestro interior, ¿no? ¿Cómo queremos estar, que nuestros nombres estén escritos? ¿No? Nosotros podemos, a veces uno dice, sí, entregó su vida al Señor y ya está salvo, pero de lo que nosotros hacemos en esta tierra, algo habrá, ¿verdad? Algo. Ser una mujer de Dios, un varón de Dios, esforzarse en que nuestro nombre esté escrito así, varón o mujer de Dios. Y estaba acá viendo, ¿no? Cómo viene y están nombrando hasta llegar sacerdotes.
los sacerdotes, y menciona de los sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Yeshua, y comienza a relatar y dice levitas, los hijos de Yeshua, de Gadmiel, y luego dice los cantores, los hijos de Asaf, los porteros, los hijos de Salud. Está mencionado, y acá yo quiero decir algo, ¿no? Acá están los levitas, los cantores, los sacerdotes y los porteros. Y ¿quiénes eran los porteros? Algo tan importante que yo estaba sintiendo en estos tiempos. Qué bendición vivir en la casa de Dios. Qué bendición de estar ahí. Y eso es lo que yo estaba pensando en estos días de los jóvenes que están en la joya, en el Sinaí. Qué bendición. Quisiera que ellos pudieran entender la bendición que están teniendo en este tiempo. Quizá a veces no lo están entendiendo, pero es una bendición estar ahí. Y menciona, y está diciendo levitas, de repente levita, los cantores pueden sentirse muy especiales, pero no, acá está todos iguales, todos sirviendo a Dios. Dice los porteros, luego dice los sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de y comienza a relatar bastantes, ¿no? Hijos de los sirvientes del templo. Y acá me llama la atención que dice todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, ¿no? Y hay unos datos aquí tan importantes que está hablando de todos los que sirven, todos iguales sirven al Señor. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y acá viene a todos los que sirven al Señor, los sacerdotes, los levitas, los cantores, los porteros, los sirvientes, todos somos iguales sirviendo al Señor. Entonces, tanto así que no es porque ya estoy en un lugar como cantor o como levita, como adorador, ya no puedo ayudar en algo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque ahí es donde uno tiene que tener el cuidado de que no se venga el orgullo, se venga algo como que ya yo pasé a otro nivel. No pasaste nada. Todos los que sirven al Señor somos iguales, todos somos iguales, ¿no? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, porque a veces uno deja de hacer cosas que hacía antes porque ya está en un lugar de repente más pareciera mejor. No, todos. Hay un dato acá que ya es en el 8, que dice: se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Acá me llama mucho la atención cuando dice estoy adelantando un poquito, pero era importante que todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Eso tiene que ver mucho, pero no me voy a adelantar, solo quiero hacer ver que todos estaban como un solo hombre, todos estaban. Yo creo que cuando uno trabaja para el Señor debe trabajar en todo,
en la casa del Señor no puede uno decir, no, es que yo ya estoy allá, o yo hago esto, o yo hago el otro. Donde se necesita, donde se requiere, el que ama a Dios y el que sirve, está para todo. Amén. Nunca, escuchen bien los que sirven al Señor, nunca vas a dejar de servir. Muchas veces uno ya está sentado para que le sirvan. No. Hay un pasaje en la palabra de Dios donde había llamado a la cena, ¿verdad? Y alguien no estaba vestido como para la cena. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el servicio a Dios. Ninguno es divo, ninguna es diva, nadie. Todos tenemos que meter la mano en todo, en todo. A veces pareciera que porque uno está esperando ser servido, pero yo quiero decirte, hermano, no esperes ser servido, porque aún lo que servimos es para el Señor, todo. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Tenemos que corregir muchas cosas en nuestra vida. Y este pasaje yo le pedí mucho a Dios, porque realmente no es fácil que dice acá. Uno tiene que estarle pidiendo a Dios qué es lo que Dios nos quiere decir en esto. Y me gusta esta parte que dice sirvientes del templo. Y luego más abajo dice todos los sirvientes del templo e hijos de los sirvientes de Salomón. Y eso va de generación en generación. Y más abajo dice que había de los sacerdotes los hijos de Abaía, los hijos de Cosi, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de un galadita, y se llamó el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Algo importante que nosotros podemos ver aquí. ¿Por qué dice en esta palabra que tuvo mujer galadita? Y buscaron en los registros y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Hay algo que nosotros tenemos que entender en esta palabra. Y que nosotros tenemos que hacer una herencia en nuestra descendencia. Tenemos que hacer una herencia de caminar en los caminos del Señor. Se pueden apartar, pero nunca dejar de orar. Nunca. Porque un día volverán los que se apartaron. Y volverán. Entonces, dice que tremendo y terrible es esto de saber, ¿no? Que buscaron el registro de las genealogías y no se halló, y fueron excluidos. Y me llama la atención porque de dónde buscó mujer, dice de Galaad. Y dice, y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim, o sea, vestido con su vestimenta de sacerdote. Dice, toda la congregación junta era de 42.360, sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores
y cantoras. Es impresionante cómo, por qué está escrito y contado y separado y, y acá dice, ¿no? Dice, sin, estaban esta cantidad sin sus siervos y siervas, que eran 7.337 que servían al Señor. Y dice que sus caballos, y cuentan, ¿no? Cuántos tenían los camellos y todo eso. Y dice, y algunos de los cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras de sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Hay algo que nosotros tenemos que entender, algo que no se entiende, y ojalá se entienda en estos tiempos que necesitamos entender. Acá nosotros podemos ver lo que dice en Apocalipsis: real sacerdocio, nación santa, separada. Por eso está contada. Y encontraron a alguien que no estaba. ¿Por qué? ¿Por qué no estaba? Se había contaminado. Tenemos que entender que en estos tiempos, nación santa, real sacerdocio, ¿a qué precio? Adquirida por la sangre derramada en la cruz. A veces nosotros no estamos entendiendo la grandeza y nos dejamos llevar fácil por la carne, por la influencia, por las cosas que nos vienen a la cabeza, por las tonterías que vienen a nuestra mente. Y es el mismo diablo que siempre está influenciando la mente, y uno da oídos a Satanás en vez de darle oídos a Dios a través de su palabra. Real sacerdocio, nación santa, separada, adquirida a ese precio de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Si nosotros no tenemos esa revelación, fácil ofendemos, fácil desobedecemos, fácil caemos, fácil todo, porque no estamos entendiendo que somos separados. Y para mí, al leer todo esto, yo puedo entender y ver que es un pueblo separado. Y eso no era antes, es antes, ahora y siempre, porque nuestro Dios fue, es y será. Él es el mismo hoy, ayer y por siempre. Entonces, el Señor nos ha establecido. Cuando dice acá, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades, establecidos por Dios. Por eso fueron contados, por eso fueron separados. Nosotros tenemos que entender que somos separados. Y eso es un privilegio, eso no es una obligación, no es uno no se tiene que sentir obligado, se tiene que sentir feliz. Se tiene que sentir
bendecido como estaba yo compartiendo lo del domingo, ¿no? Favorecidos, bendecidos. El día que el Señor nos encontró, ese día somos los favorecidos y bendecidos. Por lo cual nosotros tenemos que dar gracias, y la gloria y la honra sean a Dios por siempre. Gracias a Dios por su palabra, por su revelación, por su Espíritu Santo, que sin su Espíritu Santo no podríamos recibir la palabra de Dios para que podamos vivir, caminar en Él. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, nos corrige, nos encamina, nos sacude, nos habla tan claro, Dios mío. Te damos gracias, oh Dios, y que la palabra, Señor, que recibimos quede, Señor, sembrada, dando fruto en nuestras vidas. Que no seamos pedregales, que no seamos espinos, sino seamos, Señor, tierra buena. Que no estemos, Señor, como en el camino que vienen las aves y se la llevan, sino seamos buena tierra, donde la palabra de Dios dé fruto, fruto bueno y en abundancia. Te damos gracias, oh Dios. Padre, te pedimos, Señor, que cada día, Señor, nos sigas ayudando, enseñando. No nos dejes, Señor, tu Espíritu Santo no se aparte de nosotros, Señor. Queremos seguir en este tiempo difícil, pero, Señor, agarrados de ti, podemos decir que somos tranquilos y con paz. Te damos gracias, oh Dios, y te pedimos que en este tiempo podamos ser esas personas, Señor, con entendimiento, con humildad, con obediencia, valentía, con fe, Señor, que podamos, Señor, entender los tiempos y no desaprovecharlos, sino, Señor, agarrarnos de ti, seguros, podamos crecer en esa fe que tú quieres, Señor, esa fe que te agrade. Gracias te damos, oh Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.